Buenas noches, queridos hermanos. Hoy continuamos con la lección número 4 de la carta a los Efesios, o más bien dicho, el capítulo 4 de la carta a los Efesios. Ahora, esto es muy importante porque aquí surge la distinción entre la parte donde Pablo indica quiénes somos en Cristo y ahora por quiénes somos, desde el capítulo 4 hasta el 6, cómo debemos vivir. Entonces, generalmente Pablo divide las epístolas en una parte em, teórica, podríamos decir, o quiénes somos en Cristo, nuestra posición, y una segunda parte basada en quiénes somos, de cómo debemos vivir, que es una parte práctica, ¿ya? Realmente todo es importante y la parte teórica es muy importante, si quieren decirlo así, de manera intelectual. Pero lo que Pablo está diciendo es, en la primera parte de Efesios, del capítulo 1 hasta el 3, es quiénes somos en Cristo. Si no has nacido de nuevo, si no ves la vida por fe, si no vemos esto, que ya somos en Cristo Jesús, que tenemos el Espíritu Santo, que es por la vida resucitada de Jesucristo, es imposible vivir la vida cristiana, ¿sí? Por esa razón, hoy vamos a empezar a estudiar el capítulo 4 hasta el 6, que es el final de la carta, pero hoy solamente vamos a dar una introducción de esta parte. Ahora, mis queridos hermanos, bienvenidos en esta noche. Quiero pedirles que me acompañen en oración a que el Señor nos guíe a leer su palabra y mirarle a Él. Padre Santo, te quiero agradecer por este día, quiero darte gracias por lo bueno que eres con nosotros. Te agradezco, Señor, por tu fidelidad en nuestras vidas. Ábrenos los ojos al estudiar tu palabra y recuérdanos la verdad, recuérdanos lo que tú has dicho. Guíanos a cada pensamiento a ti, Señor. En Cristo Jesús te pido. Amén. Hermanos amados, entonces, lo que vamos a hacer en este momento es, vamos a leer juntos el capítulo 4 de Efesios, ¿sí? Y aquí en el capítulo 4, Pablo empieza diciendo, preso en el Señor, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar el, eh, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor,
que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos amados, entonces lo que vamos a hacer hoy día es ver los primeros versículos de la carta, del capítulo 4 de la carta a los Efesios. Recuerdan que hemos visto esta carta como un tema dado que sacamos del libro de Warren Wiersbe que dice ricos en Cristo. Y esa riqueza tiene que ver únicamente con quiénes somos. Si no tenemos claro quiénes somos, entonces no podemos comportarnos de acuerdo a cómo fui el propósito por el cual fuimos puestos dentro de la iglesia. La carta a los Efesios se enfoca principalmente en la iglesia universal, es decir, todos aquellos creyentes que forman parte de la iglesia y la iglesia universal está en todas partes, pero em, se reúne en iglesias locales donde Dios utiliza a los hombres para hacer su voluntad, pero estos hombres, en base a que hayan nacido de nuevo, ven la vida como Dios la ve, y en base a eso tienen ellos una esperanza de, de vivir aquí en esta tierra, pero por el poder del Espíritu Santo. Entonces, mis amados hermanos, los primeros capítulos, del 1 al 3, hablan acerca de quiénes somos en Cristo. Sí, lo mismo, si ustedes pueden recordar lo que hizo Pablo cuando él compartió la carta a los romanos. Los capítulos del 1 hasta el 11, todo eso, nos habla acerca del problema del hombre, ¿no? Del problema de que está separado de Dios, pero que Dios mandó a su Hijo para que el hombre sea perdonado por la obra de Jesucristo, porque Él murió en la cruz, fue dado gracia y hizo de la iglesia un solo cuerpo, tanto de judíos como de gentiles. Todo aquel que cree es nacido de nuevo, tiene el Espíritu Santo y forma parte de la iglesia. Ahora, la única manera de poder vivir la vida cristiana es por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, ya que hemos muerto juntamente con Cristo, juntamente con Él hemos resucitado y ahora la única manera de vivir la vida cristiana es por el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Y Pablo dice eso
en el capítulo 12 de Romanos, dice lo siguiente, y quiero leerles de esto porque es un pasaje paralelo a este versículo 1 o del capítulo 4, donde otra vez Pablo va a tomar de lo que ya ha dicho para ser como una plataforma para edificar un edificio, ¿sí? Sin la base de quiénes somos en Cristo, no se puede vivir la vida cristiana. Y Pablo dice aquí, en el versículo 1 del capítulo 12 de Romanos, dice, así que, hermanos, ese así que tiene que ver con lo que ha dicho, con lo anterior. Y lo anterior es la misericordia de Dios, lo que Dios ha hecho por nosotros, que siendo nosotros enemigos de Él, Cristo murió por nosotros y por su amor nos hizo miembros de la familia de Dios porque derramó su sangre en una cruz. Ahí fue el hombre viejo crucificado y nacimos de nuevo juntamente con Cristo. Fuimos dados la naturaleza de Cristo. eh, eh, el hombre espiritual en nosotros, ¿sí? Y la naturaleza espiritual en nuestras vidas. Entonces, por eso Pablo dice así que hermanos, ¿sí? Os ruego por las misericordias, o sea, por lo que Dios ha hecho, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ese conformarse tenía que, no tomes la forma del mundo, no tomes la forma de un pensamiento sin Dios, no tomes la forma, ahora aplicando a Efesios, de alguien eh, pobre espiritualmente, sin Cristo, tratando de agradarle a Él, sino tome la forma de quienes somos en Cristo. Entonces, vamos de regreso a Efesios capítulo 4 y aquí Pablo dice en el versículo 1, yo pues, preso en el Señor, os ruego, y aquí otra vez empieza ese ruego, ¿no? Que andéis. Tiene que ver con nuestro caminar, con nuestra conducta, por quienes somos. Los capítulos 1, 2 y 3 hablan acerca de quiénes somos y dice que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Miren conmigo capítulo 2, versículo 6, y dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Desde esa posición que podemos vivir. Si no tenemos claro la posición que tenemos en Cristo Jesús de haber sido perdonados, de ahora ser de Dios, de que tenemos el Espíritu Santo, de que somos aceptados en el amado, de que es el Espíritu Santo en nuestras vidas que produce el que podamos ver la vida como Dios la ve, que nos abre los ojos, que nos dé el entendimiento, que tiene el poder para capacitarnos para vivir la vida cristiana, entonces no se puede vivir la vida cristiana. Sí, un creyente que por más que posicionalmente tiene todo esto en Cristo Jesús, pero ignora la verdad, va a seguir viviendo como un hombre terrenal o como un hombre carnal en este mundo, o sea, como un niño en Cristo. ¿Recuerdan, hermanos amados, que estamos estudiando los días domingos la carta a los Corintios? Pablo les llamó a los corintios carnales, niños en Cristo, que no les podía dar de comer alimentos sólidos, sino simplemente leche. Y la leche simplemente para mantenerle vivo, ¿sí? Le da los nutrientes, pero a la medida que crece, necesita de alimento sólido. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, dentro de la iglesia, por eso Pablo dice en Efesios capítulo 4, os ruego que andéis como es digno de la vocación a la que fuisteis llamados. Sí, ese ruego de andar como es digno de la vocación a la que fuisteis llamados tiene que ver con el propósito de Dios, de hacer su voluntad aquí en esta tierra,
por el poder del Espíritu. Recuerdan en el capítulo 2, el versículo 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparado de antemano para que anduviésemos en ella. Esa palabra hechura suya tiene que ver con poema de Él, ¿sí? Es la obra de Jesucristo, la obra de Dios en nuestras vidas. Así como solamente por Él es que nacimos de nuevo, solamente por Él es que podemos vivir la vida cristiana. Y por eso Pablo les dice, en base a la posición, en base a lo que ya son, les ruego que se apropien de lo que ya tienen. La apropiación surge de un corazón que confía y cree y descansa en la verdad porque conoce a Dios. Cuando no le conocemos a Él, entonces vamos a andar tratando de agradarle en nuestras propias fuerzas y no de agradarle por la obra que Dios ya hizo en nosotros, ¿sí? Recordemos otra vez, tan importante esto, Él nos hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con Cristo por el poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, y es decir, por el poder de Dios. Miren en el capítulo 1, en el versículo 19 y 20 dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la aparición del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Ese mismo poder es el que nos hizo sentar a nosotros en los lugares celestiales juntamente con Cristo, y es ese mismo poder el que nos capacita para vivir la vida cristiana. Por tanto, en esta sección del capítulo 4 hasta el final, tiene que ver con la conducta del creyente que depende en el poder del Espíritu Santo, y así debe ser. Por eso él empieza con un ruego. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia unos a otros, em, los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esta palabra solícitos es necesario que revisemos qué quiere decir, ¿no? La solicitud tiene que ver con algo que no se deja pasar, algo que es necesario hacerlo urgentemente, algo que tiene que ver con hacérselo con prontitud, no dejarlo pasar, ¿sí? Eh, Nosotros, como seres humanos, tenemos la costumbre de dejar las cosas para el último, y eso es una, mm, un reflejo de una falta de solicitud a lo que tenemos que hacer. Ahora, en cuanto a quiénes somos en Cristo Jesús, es necesario ser solícitos, es decir, hacer la voluntad de Dios por el poder del Espíritu Santo ya, hoy día, ahorita, no esperar para la próxima semana, para el próximo mes, porque el tiempo pasa muy rápido y nosotros desviamos nuestra atención de lo que realmente tenemos que hacer y perdemos todo ese tiempo. Por eso Pablo dice, os ruego, solícitos. ¿En qué? En hacer la voluntad de Dios, y tiene que ver con andar. Andar en base a lo que Dios ha preparado para nosotros, y es una vida a la imagen de su Hijo Jesucristo. Él nos ha dado el Espíritu Santo para capacitarnos para eso, y el Espíritu Santo nos enseña la verdad para ver la vida como Él la ve. Cuando Él dice aquí, eh, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, es importante que nosotros revisemos en el comentario bíblico lo que quiere decir. Entonces, yo tengo juntamente aquí conmigo este comentario de William MacDonald, que les recomiendo que lo tengan. Estoy en la página
877, y aquí empieza la sección del capítulo 4 en adelante, y dice, la práctica de los creyentes en el Señor. Y los versículos del 1 al 6 dice, hay como un tema ahí, llamamiento a la unidad en la comunión cristiana. La unidad solamente es posible por el poder del Espíritu Santo, ¿sí? La común unión o la comunión que nosotros tenemos entre creyentes es solamente posible a través de quienes somos en Cristo, de mirar a Él, porque Él es el que nos ha unido tanto a judíos como gentiles en la iglesia, no para ser ni judíos ni gentiles, sino para ser de Dios, hijos de Él, creyentes, nacidos de nuevo, miembros del cuerpo de Cristo, de la iglesia, para hacer su voluntad, no la nuestra. Entonces dice aquí, en cuanto al versículo 1, dice, al llegar a este punto en Efesios nos encontramos con una interrupción principal. Los capítulos anteriores han tratado acerca del llamamiento del cristiano. En los últimos 3 capítulos se los apremia a andar, es decir, capítulo 4, 5 y 6, se hace un llamado a andar como es digno de su vocación. La posición a la que la gracia nos ha elevado ha sido el tema dominante hasta ahora. Desde ahora será la operación práctica de aquella posición. Nuestra exaltada posición en Cristo demanda una correspondiente conducta piadosa. Por quienes somos en Cristo Jesús, debemos comportarnos de esa manera, pero eso es solamente posible por el poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Sin esto es imposible. Recuerdan, Romanos capítulo 8, la vida en el Espíritu, para los que viven en el Espíritu no hay ley, pero para los que viven en la carne, están separados de Dios, ¿sí? Ahora, nosotros ya no vivimos en la carne, ahora somos de Dios, somos creyentes. Si usted no ha nacido de nuevo, pues es necesario creer que somos pecadores, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, que Dios soberanamente mandó a su Hijo para morir en una cruz y ahí tomar el castigo que usted y yo nos merecíamos. Al ser un Dios justo, Dios castigó el pecado con la muerte, porque Dios no puede ser pegado o cerca del pecado, no lo tolera, tiene que castigarlo, y lo castigó en su Hijo Jesucristo, Él tomando nuestro lugar. Cuando Él hizo eso, abrió el camino para Dios, y cuando eso pasó, todo aquel que cree, dice la palabra de Dios, eh, es para que todo aquel que crea sea salvo, salvo de la esclavitud del pecado, salvo de la condenación, pero también que pueda disfrutar de la vida cristiana aquí en esta tierra. Y dice aquí, jamás podríamos ser llenos con toda la plenitud de... Perdón, estoy leyendo en otra sección. Dice, la posición a la que la gracia nos ha elevado ha sido el tema dominante hasta ahora. Desde ahora será la operación práctica de aquella posición. Nuestra exaltada posición en Cristo demanda una correspondiente conducta piadosa. Antes de seguir aquí esta palabra, necesito explicarles por qué es importante. Piadoso o piedad, a veces no tenemos claro lo que quiere decir, pero la idea que generalmente la gente tiene de piadoso es alguien que no hace nada malo, o un mojigato, alguien que tiene mucho recelo en lo que hace. Pero piadoso tiene que ver con el reflejo de Dios en nuestras vidas. En inglés esta palabra es traducida del original como godliness y es la semejanza a Dios, el reflejo de Dios en nuestras vidas. El caminar de esa manera tiene que ver con reflejar la vida de Jesucristo por el Espíritu en nuestra conducta. Entonces dice aquí,
De modo que es cierto que Efesios pasa de los lugares celestiales en los capítulos 1 al 3 a la iglesia local, al hogar, a la sociedad en general en los capítulos 4 al 6. Entonces, basados en nuestra posición celestial, podemos vivir aquí en esta tierra y ser de bendición en la iglesia local, en nuestra familia, en el lugar donde nosotros vivimos. Dice, como Stott ha observado, estos capítulos finales nos enseñan que debemos cultivar la unidad en la iglesia, la pureza en nuestras vidas personales, la armonía en nuestros hogares y la estabilidad en nuestro combate contra los poderes del mal. Por segunda vez, Pablo se refiere a sí mismo como preso, esta vez preso en el Señor. Un autor comenta lo que el mundo consideraba como ignominia, es decir, como algo malo, él lo consideraba como el más alto honor. Pablo, es decir, preso en el Señor. O sea, estoy aquí no por haber hecho lo malo, sino porque Dios quiso que yo esté aquí y le doy gracias a Dios por eso. Pablo tenía un conocimiento mucho más alto, tenía un conocimiento del Señor y no estaba quejándose por haber estado preso, sino estaba dando la gloria a Dios porque Dios quería que él esté ahí justamente para poder escribir esta carta. Entonces dice aquí, él lo consideraba como el más alto honor y se gloría en sus cadenas por Cristo más que un rey en su diadema. Como quien había sido encarcelado como resultado de su fidelidad y obediencia al Señor. Pablo exhorta a sus lectores a andar como es digno de su vocación. No manda ni dirige. Con ternura y benignidad los llama en el lenguaje de la gracia. La palabra andar se encuentra 7 veces en la carta. En los capítulos 2, en el versículo 10 del capítulo 2, en el capítulo 4, versículo 1, versículo 17, capítulo 5, versículo 2, el versículo 8 y el versículo 15. Describe todo el estilo de vida de una persona. Un andar digno es aquel que es consecuente con la posición digna de un cristiano como miembro del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Y eso es importante. Es solamente un andar correcto es en base a ver la vida como Dios la ve, pero no solamente eso, sino vivirla por el poder que Él produce en nuestras vidas. Fíjense otra palabra muy importante dentro de esto, y Pablo dice en el versículo 2 del capítulo 4, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. El amor es fruto o es una de las 9 gracias del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Gálatas capítulo 5 y el versículo 22 dice que el fruto del Espíritu es amor. El amor tiene que ver con el reflejo de Jesucristo en nuestras vidas. El amor verdadero no es aquel que solapa lo malo, sino que lo enfrenta, lo castiga, como es el amor de Dios, y le da la salida para vivir con Él, ¿sí? Es el amor de Dios, que no está pensando en sí mismo, sino está pensando en hacer bien al otro. Entonces, Gálatas capítulo 5, unas pocas páginas antes de Efesios, en Gálatas capítulo 5, el verso 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y aquí es importante que leamos esto. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es por el Espíritu que tenemos vida. Entonces, vivamos por la misma razón, por el Espíritu Santo, es ese caminar. Entonces, la riqueza que tenemos en Cristo Jesús, nuestra posición celestial, tiene que ver con el Espíritu Santo aplicando en nuestras vidas para vivirlo aquí en esta tierra.
Y es en ese sentido que este capítulo 4 y 5 y 6 de Efesios podemos nosotros verlo y saber que es la única manera de vivir la vida cristiana, en la unidad de la iglesia, en el comportamiento los unos con los otros, en cómo nosotros tratamos en la familia. Vamos a ver todo esto en los capítulos siguientes, cómo tratamos a los hijos, cómo se trata el marido a la esposa, y cómo nosotros también enfrentamos las acechanzas del diablo, las mentiras de Satanás, es solamente posible por quienes somos en Cristo y en base al poder del Espíritu Santo, cómo caminamos en esta tierra, cómo nos comportamos, ¿sí? Entonces, mis queridos hermanos, quisiera nada más en esta noche pedirles que lean nuevamente la carta a los Efesios, lean nuevamente el capítulo 4, 5 y 6 y pídanle al Señor que le abra los ojos, que Él nos muestre la verdad. Si necesita de ayuda, por favor, mándeme un mensaje. Estaré encantado de buscar juntamente con usted la voluntad de Dios en su palabra y ver qué es lo que dice. Pero también quiero recomendarle que utilice algunos instrumentos como un buen comentario bíblico. Este comentario es muy bueno, comentario bíblico de William MacDonald, eh, la Biblia de estudio de Scofield. Aquellos de ustedes que tienen este libro, lo que la Biblia nos dice, de Henrietta Meyer, que lo utilicen, que lo revisen y que pidan al Señor que les guíe. Sí, mis amados hermanos, con esto introducimos a esta primera parte y quisiera eh, mandarles un abrazo y que tengan un buen resto de semana y, y nos vemos con aquellos el día viernes para el estudio de video viernes y también el día domingo con Primera de los Corintios, ¿ok? Saludos, hermanos amados. Chao.